¿Qué tal? Bienvenidos a este video educativo, elaborado por Mateo Blanco y mi persona Silvia Terán, alumnos de la Universidad Tecnológica Boliviana, de la carrera de Derecho, tercer semestre paralelo C. Este video es elaborado para la materia de Derecho Constitucional 2, regentado por la licenciada Hortensia Gómez. El día de hoy hablaremos de temas muy importantes, para lo que recordaremos que nuestra Constitución está dividida en 5 partes. La primera nos establece las bases fundamentales del Estado, es decir, nos da a conocer derechos, deberes y garantías. La segunda nos da a conocer acerca de la estructura funcional del Estado. La tercera nos da a conocer acerca de la estructura y organización territorial. La cuarta establece la estructura y organización económica. Y la quinta, y no menos importante, establece la jerarquía normativa y la reforma a la Constitución. Siendo cada una de estas partes muy importante, abordaremos nuestra exposición en la primera. Centraremos la misma en el título cuarto, Garantías Jurisdiccionales, explicando en qué consisten y cuándo se pueden aplicar las mismas. También mencionaremos las acciones de defensa, que en nuestra Constitución Política del Estado están establecidas en el título cuarto, en el capítulo 2. Mencionaremos las acciones de defensa, pero también abordaremos nuestra exposición y centraremos la misma en la acción popular. Dicho esto, damos por iniciada nuestra exposición. Como bien mencionamos en nuestra introducción, nuestra exposición se enfocará en la primera parte de la Constitución Política del Estado Plurinacional, centrándonos en el título cuarto, Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa, en los capítulos 1 y capítulos 2. Iniciemos con el capítulo 1. El capítulo 1 nos habla de las garantías jurisdiccionales. ¿Pero qué son las garantías jurisdiccionales y cuándo se aplican? Las garantías jurisdiccionales son instrumentos que pone a disposición la Constitución a los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a grupos, frente al mismo Estado, frente a personas que quieran vulnerarlos. Estas garantías jurisdiccionales solo se pueden aplicar cuando estén establecidas por ley. Es por eso que Mateo nos explicará cuándo se pueden aplicar estas garantías jurisdiccionales. Continuemos con Mateo. Mi nombre es Mateo Adrián Blanco Álvarez y voy a hablar sobre en qué momento se aplican las garantías constitucionales. Comenzando, estas se encuentran establecidas en la Constitución Política del Estado, más específicamente una serie de artículos que voy a mencionar referidos al mismo tema. Comenzando por el artículo 115, que en su primer párrafo dice que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. En su parágrafo segundo menciona que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, transparente, gratuita y sin dilaciones. Pasando al artículo 116, en su parágrafo primero menciona de que se garantiza la presunción de inocencia durante el proceso en caso de que exista duda sobre la norma aplicable. Esta regirá la más favorable hacia el imputado
o procesado. Y en su parágrafo segundo menciona que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. Pasando al artículo 117, en su primer parágrafo menciona de que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por la autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. En su parágrafo segundo dice que nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación de sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. Pasando al artículo 119, en su primer parágrafo nos menciona de que ambas partes en conflicto dentro de un proceso tienen la oportunidad de usar sus facultades y derechos que los asisten. En su segundo parágrafo menciona de que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. En caso de que esta persona, el imputado, no tenga los recursos económicos necesarios, de forma automática se le otorgará una defensora o defensor. Pasando al artículo 120, en su primer párrafo nos menciona de que toda persona tiene derecho a ser oído por la autoridad jurisdiccional y ésta no podrá ser juzgada por otras comisiones o dirigida a otra autoridad jurisdiccional que no sea la que se le haya otorgado con anterioridad. En su segundo parágrafo menciona de que toda persona en un proceso tiene derecho a ser juzgado en su propio idioma. De manera así obligatoria, deberá ser asistida también por un traductor intérprete. Pasando al artículo 121, en su primer parágrafo nos dice: en materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar en contra de sí ni de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y conocidos hasta el segundo grado. El derecho al silencio de una persona no será considerado como indicio de culpabilidad. En su segundo parágrafo nos dice que la víctima en un proceso penal podrá intervenir y ser escuchada antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, de forma automática gratuita se le otorgará un abogado. Pasando al artículo 122, en su primer párrafo nos dice que la persona que usurpe funciones que no es de su competencia, así como también aquel que ejerza jurisdicción o potestad que no venga de la ley, sus actos serán nulos. Pasando al artículo 123, en su primer párrafo nos dice que la ley solo dispone para lo venidero y tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral y en materia penal si beneficia al imputado. En materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar a aquellos que vayan en contra de los intereses del Estado. Comete delito de traición a la patria el boliviano que incurra en los siguientes hechos: que tome armas contra su país, que se ponga al servicio de los estados extranjeros participantes o entre complicidad con el enemigo en caso de guerra internacional con otros, que viole el régimen constitucional de recursos naturales, que atente contra la unidad del país. En su segundo párrafo dice que el delito merecerá la pena máxima.
Pasando al artículo 125, nos dice que toda persona que considere que su vida se encuentre en peligro o es ilegalmente perseguido o procesado de manera escrita o verbal a través de sí mismo o a otro a su nombre, podrá ir ante un tribunal donde un juez de materia penal a solicitar el resguardo de su integridad física y el pronto restablecimiento de sus derechos de libertad. Pasando al artículo 126, nos dice que la autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de la audiencia pública, la cual tendrá lugar dentro de las 24 horas de interpuesta la acción, y dispondrá que la persona accionante sea conducida a su presencia o acudir al lugar de la detención. Con dicha orden se practicará la citación personal o por cédula a la autoridad o a la persona denunciada, orden que será obedecida sin observación ni excusa, tanto por la autoridad o la persona denunciada como por los encargados de las cárceles o lugares de detención. Continuando con nuestra exposición, desarrollemos el capítulo 2, acciones de defensa. ¿Qué es una acción de defensa? Una acción de defensa es la facultad que tiene toda persona de poder recurrir ante una autoridad jurídica en el momento que sienta vulnerados sus derechos. La Constitución tiene establecida diferentes tipos de acciones de defensa. Sin embargo, cabe resaltar antes de desarrollarlas, antes de mencionarlas, que hasta antes del 2009 tan solo teníamos 4 acciones de defensa, entre las que podemos mencionar a la acción de inconstitucionalidad, la acción de protección de datos, la acción de libertad y la acción del amparo constitucional. Estas 4 son las acciones de defensa que se tenían establecidas hasta antes del 2009. Ya con las modificaciones realizadas a nuestra Constitución en el 2009, se incorporan 2 nuevas, que son la acción de cumplimiento y la acción popular. De todas ellas, desarrollaremos la acción popular. ¿Qué es la acción popular? La acción popular tiene por objetivo el de garantizar todos esos derechos colectivos e intereses colectivos. En el momento que sientan vulnerados o que se sientan vulnerados estos derechos e intereses colectivos, entonces se puede interponer esta acción popular. Esta acción popular se puede interponer cuando se sientan vulnerados ya sean derechos o intereses relacionados con el medio ambiente, el patrimonio, constitucionales, ambientales. ¿Ya? En todos esos momentos nosotros podemos desarrollar una acción popular o interponer una acción popular. ¿Quiénes pueden legitimizarla? ¿Quiénes pueden interponerla? Las personas que pueden interponerla son personas naturales, como tú y yo. Entonces, estas personas también pueden interponer y pueden sentir que algunos de esos intereses colectivos se ven afectados. También las personas jurídicas. Entre los actores más importantes que podemos mencionar también no solo están las personas naturales y jurídicas, sino también está el defensor del pueblo, el Ministerio Público. Entonces, todos estos actores son quienes van a poder interponer una acción popular en el momento que sientan que sus derechos e intereses están siendo afectados. La acción popular o para interponer una acción popular no es necesario que ésta haya concluido, sino en el momento que se está desarrollando esta vulneración, esta amenaza a los derechos e intereses colectivos se puede interponer. Entonces no es necesario que se vean afectados nuestros intereses. Más aún, no es necesario esperar que se haya concluido ni las instancias judiciales ni las instancias administrativas. Es por eso que es muy importante conocer cuándo nosotros debemos interponerlas.
Cuando ya se tiene una determinación con respecto a ese hecho analizado, que se interpone mediante una acción popular, es decir, cuando ya se tiene una resolución determinativa de esta acción popular, entonces en ella nosotros vamos a poder identificar que esta se va a poder anular. La resolución va a tener como resultado la anulación de esos hechos, actos que hayan estado vulnerando esos derechos e intereses colectivos. Más aún nos va a dar a conocer las responsabilidades que se van a generar para las personas, ya sean responsabilidades civiles o responsabilidades penales. De esta manera concluye lo que es una acción popular. Estas acciones populares van a ser interpuestas por grupo de personas. Podemos poner como ejemplos acciones populares que han sido interpuestas, por ejemplo, cuando se han visto afectados derechos en el TIPNIS, cuando se ha visto afectada la democracia en lo que es el 21F o lo que se ha denominado el 21F. Estos son dos claros ejemplos de cuando se puede interponer las acciones populares. Con esto estaríamos concluyendo nuestra exposición, dando paso a mi compañero Mateo para que pueda dar la conclusión que hemos rescatado de todos estos puntos que hemos ido tocando. Muchas gracias. En conclusión, como bien se hace mención en un artículo de la Constitución Política del Estado, nos dice que el Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerciendo así el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. Es así que toda persona tiene la facultad de dar a conocer a las autoridades en materia correspondiente cuando el individuo se sienta amenazado o sea vulnerado los derechos que los asisten. Y en cada uno de estos casos, las personas pueden realizar estos reclamos de las diferentes formas de acciones de defensa, según sea el caso en específico, tomando en cuenta que éste se encuentre establecido en las garantías jurisdiccionales.